quiero informarte que tenemos muchas más peregrinaciones ya establecidas para el 2022. Viajes a Jordania, a Tierra Santa, la ruta de Santiago, no te la puedes perder. También santuarios marianos, la ruta de San Pablo, la ruta de Moisés, y así el próximo año tenemos ya otra gama de nuevas peregrinaciones a las que te puedes incorporar. ¿No te gustaría conocer la casa de la Virgen María en Éfeso, en Turquía? ¿O qué tal descubrir el Monte Negro, donde Moisés contempla la Tierra Santa y muere, sin poder entrar en él? Pero Dios le permite contemplarlo. ¿Y qué tal ir al encuentro de nuestra Madre en Lourdes, en Fátima, y descubrir el acontecimiento donde sucedió el milagro del sol? Comunícate desde cualquier parte del mundo. Vamos pues a orar. Estamos a 1 de agosto y ha iniciado el mes de Dios Padre. Ha concluido julio, el mes de la sangre de Cristo, y ahora un mes consagrado y dedicado a nuestro Padre Celestial. Vamos a honrarlo y pedirle su gracia para descubrir hoy la carta de San Pablo a Filemón, una historia de amor, una historia conmovedora, una historia en la cual se muestra el corazón de San Pablo, lleno de una calidez humana y cristiana extraordinaria. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, queremos honrarte, adorarte y bendecirte en este mes de agosto dedicado a ti, en el cual queremos meditar, estudiar más desde las Escrituras y desde el Catecismo sobre tu misión, sobre tu actuar y sobre tu persona divina, para seguir descubriendo y contemplando tus atributos. Gracias por ser un Padre tan bueno, tan amoroso y tan misericordioso. En este mes queremos meditar también, para honrarte y recordar tu amor, la parábola del Hijo Pródigo, que es la parábola del Padre misericordioso, y ese Padre eres tú. Que tu Santo Espíritu nos ayude para tener corazón de Padre y amar con tu mismo amor, amar con tu misma voluntad, amar con tu mismo querer, y así avanzaremos juntos en el reino que estás estableciendo en el corazón de los hombres, el reino de tu tercer día, en el cual queremos vivir, y así juntos como hijos tuyos, muy queridos, darte el honor y la gloria que solo tú mereces. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos. Hoy estamos un poco más apretados, más cerca, debido a que cambiamos de sede, solo en esta ocasión porque tenemos una tormenta, una buena lluvia que está cayendo en este momento, y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Bien, la cartita de San Pablo a Filemón. Primero, ¿quién es Filemón? Para que vayan armando su apunte, pueden poner como punto número 1 personajes principales de esta carta. Y el primer personaje es Filemón. ¿Ustedes han oído hablar de Filemón? Tal vez no. Filemón
era un hombre rico que vivía en la ciudad de Colosas. Recordemos que hay una carta de San Pablo a los colosenses, a la iglesia de Colosas. Cuando San Pablo llegaba a la comunidad cristiana de Colosas, se hospedaba en la casa de Filemón. Filemón era un hombre hospitalario, era un hombre que a través de la predicación de San Pablo se convirtió a Cristo. Y él y toda su familia fueron bautizados. Pero Filemón no solamente era un hombre hospitalario, sino que la casa de Filemón servía como iglesia. Ahí se reunían los cristianos de Colosas a celebrar la Santa Eucaristía. Ahí se reunían a la enseñanza de los apóstoles. Y cuando San Pablo estaba ahí, pues toda la comunidad se agolpaba en la casa de este buen hombre llamado Filemón. Entonces Filemón es un hijo espiritual de San Pablo. San Pablo lo ha ganado para Jesucristo. Pero Filemón, como era la costumbre en aquella época, tenía esclavos. Recordemos que en esa época, tanto en el imperio griego como en el imperio romano, la esclavitud era algo cultural. ¿Sí? Entonces muchos de estos amos que tenían esclavos, y al ir llegando a sus vidas el cristianismo, en un proceso natural, ellos daban la libertad a sus esclavos. Y los empezaban a tratar no como esclavos, sino como a hermanos en Cristo, con una misma dignidad. Pero los apóstoles y los primeros cristianos sabían que de repente no podían modificar las estructuras sociales de la época donde era normal tener un esclavo. Ellos sabían que conforme el cristianismo iba cundiendo en las vidas de las familias que se iban convirtiendo a Cristo y formaban parte de la iglesia naciente, se iba debilitando esa estructura de esclavitud. Entonces, Filemón, que tenía varios esclavos, uno de sus esclavos, llamado Onésimo, número 2, segundo personaje, Onésimo. Onésimo era esclavo de Filemón. Y este Filemón se le escapó, se fugó de la casa de su amo. Eso era muy grave, porque las leyes romanas estipulaban que si un esclavo se fugaba, pena de muerte. Entonces era un asunto muy delicado. Y además se hacía un escándalo público, y primero se les azotaba, se les torturaba públicamente, para que todos los esclavos vieran que si ellos hacían lo mismo, les esperaba una tremenda tortura, un sufrimiento prolongado y muchas veces la muerte. Entonces, Onésimo se escapó. ¿Y por qué se escapó? Porque este esclavo llamado Onésimo, las veces que San Pablo estuvo en Colosas predicando el Evangelio, precisamente en la casa de Filemón, este esclavo escuchó a San Pablo. Y su corazón había sido tocado por la predicación y el testimonio del apóstol Santiago. Entonces, este esclavo llamado Onésimo se fuga
porque fue a buscar a San Pablo. Quería ser discípulo de San Pablo. Pero la forma en la que lo está haciendo no es la correcta, porque está exponiendo su vida. Ese no es el camino. Entonces Onésimo se enteró de que el apóstol San Pablo estaba encarcelado en Éfeso, capital de Asia, provincia romana. Y San Pablo estaba entre cadenas. Entonces Onésimo le llegó a Pablo en la cárcel. Imagínate la sorpresa de San Pablo. Le dice el carcelero: tiene una visita. Seguramente algún hermano viene a visitarme, a traerme algo, o algún apoyo, una noticia. Y de pronto ve entrar a Onésimo. ¿Qué pensaría San Pablo? De seguro lo envió Filemón a comunicarme algo, a traerme una carta, a informarme de alguna necesidad. Pero cuando San Pablo, ahí en la prisión de Éfeso, platica con Onésimo, se da cuenta que Onésimo se fugó para ir con él. ¿Qué les parece? Entonces, el tercer personaje de esta carta es San Pablo. Porque San Pablo va a entender que si Dios permitió que Onésimo, el esclavo de Filemón, de Colosas, se fugara para ir a encontrarse con él en la cárcel, San Pablo es un hombre de discernimiento espiritual. Es un hombre que ha aprendido a discernir, que ha aprendido a ver las cosas y los sucesos de la vida desde la óptica de Dios. Entonces San Pablo, en vez de devolvérselo de inmediato, lo retuvo con él. Uno, para evangelizarlo. Si Dios ya me lo mandó, hay que ganarlo para Jesucristo. Si Dios ya me mandó a este esclavo, pues hay que incorporarlo a la comunidad de forma digna y bautizarle e integrarlo y darle el trato de un hermano muy digno. Segundo, Pablo lo quiere dignificar, lo quiere instruir, lo quiere ganar para vida eterna. Recordemos que San Pablo no pierde la oportunidad de salvar, aunque sea un alma. Eso se llama celo apostólico. Ese fuego del Espíritu Santo en el interior de un apóstol que le lleva a conquistar almas para Dios. Ese es San Pablo. Y aún en la prisión no pierde la oportunidad. Ya que has venido, pues aquí yo te voy a evangelizar, te voy a formar, te voy a bautizar, te voy a incorporar a la iglesia. Segundo, San Pablo dice: con esto Dios me está hablando claramente. En otras cartas, como la carta a los Efesios o la misma carta a los Colosenses, cuando San Pablo en algunos versículos dedica algunas palabras y exhortaciones y consejos a los esclavos, les dice que sean solícitos con sus amos y que los sirvan como si se tratara del Señor Jesús. Y luego le dedica unos versos a los amos que tenían esclavos y les pide que los traten como hermanos, que les den un trato dignos, no de esclavos, sino de hermanos en la fe. Pero ahora San Pablo, con la llegada de Onésimo a la cárcel, entiende que Dios le pide algo más. Y por eso San Pablo va a escribir esta carta. Antes de leerla, quiero que sepan la eficacia de esta carta. Esta carta, de 25 versículos, ni siquiera es un capítulo. Es una carta que lleva una nota chiquita
de 25 versos. Es un escrito pequeñito, pero denso en contenido, porque esta carta sirvió en los primeros siglos del cristianismo para abolir la esclavitud. O sea, porque esta carta empezó a llegar a muchos amos que se veían identificados con Filemón. Y fue leída y escuchada por muchos esclavos que se sintieron identificados con Onésimo. Entonces esta carta fue de tanta luz, de tanta instrucción de cómo proceder. Si yo tengo esclavos, ¿cuál debe ser mi proceder cristiano hacia ellos? Y viceversa. Entonces Pablo, movido y ungido por el Espíritu Santo, va a consignar por escrito la pequeña cartita a Filemón. Se dice que esta cartita es como una radiografía espiritual del alma de San Pablo. También los biblistas la llaman una carta de la calidad humana y cristiana de San Pablo. San Pablo va a abordar el tema de la esclavitud con tanta maestría. Lo va a hacer con tanta sutileza, pero sobre todo lo va a hacer por vía del amor. No por imposición, sino por vía del amor. Que sea espontáneo el que los amos vayan dando la libertad a sus esclavos, no forzados por una imposición o por una santa obediencia, sino por vía del amor y de la caridad. Es decir, por propia convicción. Esta carta la escribe San Pablo desde la prisión de Éfeso. Pongan ahí otro puntito, lugar de composición de esta carta, pues la cárcel de Éfeso. Y el portador de la carta, Onésimo. Ahora Pablo le dice, toma la cartita y llévasela a tu amo Filemón. Te vas por donde veniste, porque vamos a hacer las cosas como Dios manda, a la luz de la palabra de Dios y al impulso del Espíritu Santo. Otro puntito, fecha. ¿Cuándo le escribe San Pablo la cartita a Filemón? Alrededor del año 56, 57 después de Cristo. Año 56, 57 después de Cristo. Con estos datos introductorios, ahora vamos a contemplar y saborear esta bella carta. El saludo, versículo 1. Pablo, prisionero por Cristo Jesús, está en la cárcel de Éfeso. Y el hermano Timoteo, que estaba con él en la prisión. A nuestro querido colaborador Filemón, a la hermana Apia y a nuestra compañera de lucha Arquipo, y a toda la iglesia que se reúne en tu casa. Como les dije al principio, la casa de Filemón servía como sede a la iglesia naciente de Colosas, fundada por el apóstol San Pablo. Y dice: gracia y paz a ustedes de parte de Dios y de nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Un saludo típico paulino. Ahora, una acción de gracias. Le dice San Pablo a su fiel querido Filemón: te recuerdo siempre en mis oraciones y doy gracias a mi Dios
al tener noticias del amor y la fe que profesas a Jesucristo el Señor y a todos los creyentes de Colosas. Como ven, este hermano llamado Filemón gozaba de buena fama. Era considerado entre los apóstoles y los miembros de la iglesia de Colosas como un hombre de Dios, un hombre de fe, un hombre de oración, un hombre que amaba profundamente a Jesucristo y a los hermanos. Y le dice: ojalá que esa tu fe que tenemos en común se vuelva activa y llegues a conocer todo el bien que podemos realizar por Cristo. Ya ahora entienden hacia dónde lo lleva San Pablo, ¿no? Todo el bien que podemos realizar por Cristo. Tu amor, hermano, me ha llenado en efecto de alegría y de consuelo, pues ha confortado profundamente a los creyentes. Hasta aquí, una hermosa acción de gracias que eleva el apóstol San Pablo por este hombre de fe, hombre de oración, hombre del Espíritu, hombre de testimonio, hombre generoso, que ponía a disposición de la iglesia su casa. Por todo eso, aunque tengo plena libertad en Cristo para ordenarte lo que debes hacer, aquí ya cambió el tono. Aunque tengo plena libertad en Cristo para ordenarte lo que debes hacer. Escuchen y sorpréndanse. Versículo 9. Prefiero pedírtelo en nombre del amor. Pablo era un apóstol, un cardenal, aunque en esa época no se usaba todavía el término, pero ya lo era. Y él bien le pudo haber impuesto a Filemón la obediencia como un miembro de la iglesia. Y Pablo gozaba de esa autoridad como un apóstol de Cristo. Mas sin embargo le expresa claramente en la carta: prefiero pedírtelo en nombre del amor. Yo, Pablo, anciano ya, y en este momento también prisionero por Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo. No, lo desarmó. ¿Quién va a maltratar al hijo espiritual de San Pablo? Imagínate la preocupación en la casa de Filemón. Aquella mañana no está el esclavo. Se fugó. Nadie supo a dónde iba. Entonces los otros esclavos, ¿cómo se pusieron? Nerviosos. Nerviosos. La cosa estaba tensa. Filemón no lo quería hacer público, porque él conocía las leyes romanas y podía empezar una cacería del esclavo que se había fugado. Pero Filemón, como es un hombre prudente, decidió esperar a ver qué era lo que sucedía. Pero pasaron muchos días y semanas. Imagínate aquella mañana cuando de pronto se escucha en la casa de Filemón: alguien toca la puerta. Vayan a ver quién es. Y abren. Sorpresa, es Filemón. Y le avisan, no, es Onésimo. Y le avisan a Filemón: ha llegado tu esclavo Onésimo. ¿Te puedes imaginar la reacción de Filemón? Se levanta y sale rápidamente, pero de pronto Filemón, ¿qué le muestra? Onésimo, la cartita de Pablo: esto es para ti. Te la manda San Pablo. Ya lo desarmó desde ahí, porque él es el portador de la carta, él es el cartero. Entonces ya desde ahí
lo está desarmando San Pablo, pero todavía va más allá. Miren, te ruego por mi hijo Onésimo. No lo está llamando esclavo. ¿Cómo lo está llamando? Hijo. Al que he engendrado entre cadenas. Qué hermosas palabras. Al que he engendrado entre cadenas. Porque Pablo en la cárcel encadenado lo engendra a la vida cristiana. Lo evangeliza, lo bautiza, lo cristianiza, lo forma. Pero me encantan las palabras de Pablo: al que he engendrado entre cadenas. Si antes te fue útil, ahora, si antes te fue inútil, ahora se ha vuelto útil para ti y para mí. Onésimo quiere decir útil. Tome nota de eso. Onésimo quiere decir útil. Si antes te fue inútil, hoy se ha convertido útil para ti y para mí. Ahí te lo envío. Y es como si te enviara mi propio corazón. ¿Quién va a maltratar el corazón de San Pablo? Primero le dice: te lo mando como mi hijo. Te lo mando como si fuera mi propio corazón. Cuánto amor, cuánta ternura, cuánta dulzura. Qué habilidad de San Pablo, ungido por el amor del Espíritu Santo, para empezar a pulverizar la mentalidad de la esclavitud, que era algo ya cultural en el imperio. Así, San Pablo está dignificando a este esclavo, que ya no lo es más, porque ahora es hijo de Pablo y es como si fuera su propio corazón. Habría querido que se quedara conmigo, le dice San Pablo, para que me sirviera en tu lugar, ahora que estoy encadenado por causa del Evangelio. Pero no he querido hacer nada sin contar contigo. Lo está involucrando y le está dando su lugar. No quiero hacer nada sin contar contigo, Filemón. Lo acorraló. Pero esto Pablo no solo se lo está diciendo a Filemón. ¿A quién se lo está diciendo? A todos los amos cristianos de esa época y del futuro. Porque para Pablo, Filemón representa a todo amo. Y para Pablo, Onésimo representa a todo esclavo, que debe ser dignificado y tratado como persona y como hermano en la fe. San Pablo ha sido sutil y tenaz. Lo está logrando muy bien. Pero no he querido hacer nada sin contar contigo, para que tu buena acción sea espontánea y no forzada. O sea, que lo hagas por amor, no por imposición. Y es que tal vez te abandonó por breve tiempo, precisamente para que ahora lo recuperes en forma definitiva. Pero no ya como esclavo, sino como algo más, como un hermano muy querido. ¿Más claro? No puede ser. Ahora sí, San Pablo hunde su espada en el corazón de Filemón. No más como esclavo, sino como un hermano muy querido, pero lo remata: para mí ya lo es muchísimo. Imagínate cuando Filemón le avisan que a la puerta está el esclavo Onésimo y lo ve con la cartita en la mano, el rollito, y se la entrega. Cuando la empezó a leer, si estaba indignado, enojado,
se le empezó a bajar. San Pablo tenía esa sutileza de tocar el corazón sin violentarlo. Ese es un arte que da el Espíritu Santo y que muchas veces adolecemos de él, ¿verdad? A veces somos reactivos, a veces ofendemos, a veces levantamos la voz o gritamos, o podemos decir palabras fuera de lugar, o en ciertos momentos dejarnos llevar por la pasión, por una debilidad, por el enojo. San Pablo tiene esa destreza. Es un apóstol que lleva muchos años caminando en la fe, y cómo el Espíritu Santo en ese proceder lo ha ido puliendo. ¿Sí? Qué hermoso. Pidámosle esa gracia también nosotros al Espíritu Santo. Así iba desarmando el corazón de Filemón. Para mí lo es ya muchísimo, pero más todavía debe serlo para ti como persona y como creyente. O sea, ya no lo vas a tratar como esclavo, sino como persona y como hijo de Dios, como creyente, con la dignidad de un hijo de Dios. Por tanto, si me tienes por amigo, recíbelo como me recibirías a mí. Si por ahí Filemón tenía el fajo, el látigo, ya no se ve dónde echarlo, ¿no? Y le decía, es que es para espantar las moscas, ¿no? Como diciendo, híjoles, o sea, si me tienes por amigo, imagínate que te diga eso San Pablo, si de verdad me tienes por amigo, recíbelo por favor, como si me estuvieras recibiendo a mí. Con ese mismo trato cálido y amable y hospitalario que me has recibido muchas veces en tu casa, así quiero que lo recibas. Imagínense la alegría cuando escucharon la carta todos los esclavos que vean. ¡Wow! Bendito sea Dios por San Pablo. Esta cartita cundió por todos lados. Fue transcrita rápido por los discípulos para mandarla a todas las casas de los miembros, no solo de Colosas. Empezó a reproducirse, se hizo famosa esta carta. Le debemos mucho a Pablo la abolición de la esclavitud en aquella época. Muchos hombres lo habían intentado incluso por medio de guerras, buscando la libertad. San Pablo simplemente lo hizo por el mejor camino, el camino de la vida. Porque el amor todo lo puede, el amor todo lo vence, el amor nunca dice basta, el amor cubre multitud de pecados, porque Dios es amor. Por tanto, si me tienes por amigo, recíbelo como me recibirías a mí mismo. Y si en algo te perjudicó o tiene alguna deuda contigo, cárgala a mi cuenta. Yo, Pablo, de mi puño y letra, lo firmo, te lo pagaré. ¿No es hermoso San Pablo? Es la calidad humana de San Pablo. Cárgalo a mi cuenta. ¿Quién le va a querer cargar una cuenta a San Pablo? Imagínate. ¿Tú le cargarías una cuenta a San Pablo? No, al contrario. Yo le saldo las cuentas a San Pablo. Lo libero de deudas. Es un apóstol de Jesucristo. Es un hombre de Dios. Es un misionero dedicado a la salvación de las almas. Pero así llega la calidad humana de San Pablo. Yo, Pablo, de mi puño y letra te lo firmo, te lo pagaré. Hasta este momento Filemón está desarmado, totalmente desarmado. ¿Están de acuerdo? Ponte en el lugar de él.
Ante estas palabras, ¿qué harías? Pues casi besarle la mano a Onésimo. Con ese amor, con ese respeto que Pablo le pide, lo reciba. Pero miren, ese San Pablo es tremendo. Yo, Pablo, de mi puño y letra lo firmo, te lo pagaré. Ah, eso sí, por no decirte que eres tú mismo en persona quien está en deuda conmigo. Así que ni le muevas, porque me sales debiendo, Filemón. Y eso que ponía a su casa. Y eso que ponía a su casa. Así que estás en deuda conmigo, le dice San Pablo. A ver pues, hermano, si me sirve de algo que seas creyente y consuelas mi corazón en Cristo. ¿Quién no quiere consolar el corazón de San Pablo? Porque si no lo recibes como a un hermano, sino como a un esclavo y lo castigas, vas a maltratar mi corazón. Y me vas a provocar tristeza porque te lo mando como si fuera mi propio hijo. Y más aún, como si fuera mi propio corazón. Hasta este momento, Filemón está acabado. No le queda otro paso más que el paso del amor. Perdonar y recibirlo como a un hijo espiritual del apóstol San Pablo. Y todavía le dice: te escribo confiado en tu docilidad y con la certeza de que harás más de lo que te pido. O sea, no solo lo que te estoy pidiendo, quiero que vayas más allá. ¿Y qué es ir más allá? Con los demás esclavos. Que haga lo mismo con los demás esclavos. Exactamente. Más allá. Porque Pablo sabe que esta carta va a trascender. Y conforme la vayan leyendo los demás amos, se va a ir debilitando en las familias cristianas la cultura de la esclavitud. Pero no vayamos tan lejos, mis queridos hermanos. Hoy hay otras formas de esclavitud. Para empezar, el racismo. El racismo, que muchas personas en el mundo sufren malos tratos, malos servicios, son despreciados o mandados a lugares de segunda categoría por ser de tal raza, ¿verdad? Y creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido el desprecio por el racismo, ¿verdad? Algunos por su apariencia, otros por su forma de vestir, otros porque no tienen suficientes estudios, otros porque su lenguaje es limitado, otros porque no tienen dinero o suficiente dinero, etc. Y yo creo que en muchos lugares del mundo lo hemos experimentado. Ustedes saben que yo tengo ya muchas décadas organizando peregrinaciones a Tierra Santa, pero también la ruta de San Pablo, la ruta de Moisés, santuarios marianos, lugares bíblicos. Y nosotros como mexicanos hemos sufrido el desprecio de ese racismo que se vive aún. Y recuerdo en una ocasión que fue tan descarado, porque estábamos en una naviera haciendo la ruta de San Pablo e íbamos a bajar a una isla que para nosotros era muy importante. Entonces en el trayecto, como teníamos muchas millas náuticas, de un punto a otro, en una de las cubiertas del grupo
del barco yo reunía a los peregrinos y les iba citando los pasajes en relación al lugar que íbamos a visitar, y estábamos todos sensibilizados. Incluso otras personas que iban ahí, que no iban en tour y que eran argentinos, se nos unieron, y otros que eran de Guatemala, y otros que venían de Chile, y otros de El Salvador, muchos latinos. Y como hablamos la misma lengua, y tal vez yo ahí me emocioné en la cubierta, que se empezaron a acercar. Incluso me decían, ¿podemos oír? ¿Podemos? Sí, claro. Es que está muy interesante, y como vamos a ir a ese lugar, no sabemos nada de esa isla, ¿sí? Entonces, no solo era el grupo de México, sino que había más hermanos de otras nacionalidades. Incluso cuando terminé la charla me dicen, ¿nos podemos ir con usted? Sí, vénganse, claro. ¿Sí? No importa que nos le pegamos porque queremos vivir esa experiencia con ustedes. Sí, sí, sí. Pero no traemos Biblia, no importa, nosotros traemos, ¿no? Entonces, el caso es que el grupo de peregrinos de México los acogimos muy bien, ¿no? Y pues platicábamos con ellos en lo que llegábamos al lugar. Entonces ya cuando estábamos por llegar, empiezan a vocear que hay que irse preparando, te dan un ticket para desembarcar, porque ese ticket tiene un código de registro. Al salir hay una máquina para que al final hacen el conteo y estén todos los peregrinos que bajaron, han subido a bordo para poder zarpar. Es un control. Pero lo que nosotros no sabíamos, y nosotros bien ingenuos, llegamos y ya nos formamos en la puerta de salida. Como yo ya había investigado todo, les dije, vengan, síganme. Ahí voy yo con mi grupo, con mi Biblia y todo. Y estamos ahí para ser los primeros en desembarcar, porque queríamos aprovechar al máximo el tiempo, porque solo teníamos 3 lugares en esa isla, 3 horas, y queríamos hacer la misa con el padre que llevábamos. Queríamos visitar todos los lugares y hacer oración. Y aparte, si sobraba, pues dejarle tiempo al grupo para que compraran algún souvenir, oraran, meditaran en lo personal, tomaran una foto. Tiempo libre, que siempre se deja. Estábamos ahí ya, entonces abren la puerta, estábamos emocionados. Entonces llegan unas personas, ponen un cordón y nos dicen, deben retirarse. ¿Cómo? Pero ustedes vocearon que nos preparáramos, sí, pero ustedes no pueden desembarcar aún. ¿Cómo? Pero si venimos en el mismo barco, ¿sí? Y somos además peregrinos, nos interesa mucho esta isla. Y ahí la persona está muy grosera, sin dar mucha explicación, simplemente nos pedía que nos quitáramos, ¿sí? Entonces yo le dije, ¿me puedes explicar por qué? ¿Hay alguna razón? Se quedó seria, pensativa, y me dice, porque en primer lugar van a salir los norteamericanos, los franceses, los ingleses, los italianos, y una vez que salgan todos los europeos, los latinos. ¿Sí? Y le dije, ¿y me podrías decir por qué? Ellos pagaron más que nosotros, no estamos en el mismo barco y pagamos el mismo boleto. Dice, sí. Dice, pero así son las reglas. Y le dije, ¿tú eres católica? Y no quería diálogo, y me dice, sí. Le digo, y en atención a tu fe en Cristo, ¿te parece correcto tu proceder? Y empezó a llorar. Empezó a llorar. Y me dice, no. Sé que esto es una injusticia y sé que esto es racismo. Pero si yo no hago esto, pierdo mi empleo. Porque son indicaciones de arriba. Le dije, entonces es por eso que en primer lugar dejan entrar a los comedores, a los de estas nacionalidades, y a los latinos los dejan al final.
Y por eso cuando empiezan los espectáculos en las noches, en el barco, dejan primero entrar a los de estas nacionalidades y al último y hasta atrás a nosotros. Entonces te das cuenta del dolor de nuestro corazón. Dice, no siga porque no tengo argumentos. Entonces ella misma reconoció. Pero en ese momento le entró una valentía cuando le dije, está bien, te entiendo y estamos aquí no para causar problemas. Entonces le dije al grupo, hagámonos una. Entonces ya todos los recorrimos y ya estaban ahí los demás grupos. Entonces esta mujer no soportó, quitó nuestra soga, se fue corriendo al otro lado y paró a toda la gente. Entonces agarra su radio y le habla a su jefe y le dice, necesito que me apoyes, porque hoy en primer lugar va a salir el grupo de México. Y viene acompañado de argentinos, de chilenos, de El Salvador, porque se juntó una flota porque querían, ¿no? Y dice, por favor, cúbreme y apóyame. Hoy vamos a hacerles justicia. Porque es un grupo que viene con un espíritu diferente. Y ya sabe que ahí le hablaba en su idioma y le decía que no, que tenía que ir más arriba, que porque lo metían problemas, y le dice, no voy a quitar la cuerda hasta que le digas a los altos mandos. Y me decía, me estoy jugando mi empleo. Y yo del grupo le decía, pónganse a orar para que el Señor la proteja. Entonces, como a los 3 minutos, imagínate la gente desesperada ya, nosotros callados, bajó el capitán. Bajó el capitán del barco. Fue impactante. Llega el capitán, sonriente, saluda a esta mujer y le dice, así que este es el grupo de México, así con una sonrisa, ¿no? Dice, muy bien, dice, yo, el capitán de este barco, ordeno que ustedes sean los primeros en salir. ¿Sí? Así que disfruten su estancia, todo bien, o sea, y además les pido una disculpa. Nos quedamos así. Y ojalá esto sirva. Fue tremendo, Entonces todo el grupo empezó a aplaudir. Todo el grupo empezó a aplaudir. Y como era el capitán el que estaba ahí hablándonos en nuestra lengua, yo creo que los que estaban allá, no sé si entendieron bien o no, pero cuando empezamos a aplaudir por lo que dijo el capitán, ellos también empezaron a aplaudir. Y dije, ya estuvo, entonces todo el mundo está contento, ellos ni saben cuál es el lío aquí, ¿no? Y fue tan hermoso, y ya nos dejaron salir, y no se imaginan esta persona todo el resto de los días, porque estaba esto empezando y teníamos 4 días. Imagínate, íbamos a vivir 4 días ahí. No, fue increíble. No, todos. Incluso cuando ya llamaban para los comedores, te indican dónde están unos y otros, y a nosotros ya no nos restringían, nos dejaban entrar igual. Y yo le dije, incluso fui a su cabina de ella, aunque tiene una cabina especial, fui a honrarla, a felicitarla, me dice, muchas gracias. Dice, realmente nos hemos dejado llevar por el mundo. Dice, y por esto. No, pues ya la abracé, pero ella lloraba, estaba profundamente conmovida. Le dije, ojalá haya muchas personas como tú que tengan ese corazón abierto para entender que todavía seguimos luchando con el racismo. ¿De dónde era? ¿De Grecia o de Turquía? De Grecia. Grecia, de Atenas. Sí. Fue bien conmovedor esa vez, y el grupo estaba impactado. Y el grupo quedó tan tocado que todo el grupo tuvo un comportamiento increíble en el barco. Porque vimos la respuesta de ella, fue muy valiente. Y el capitán comprendió. Y como que dijo a ese grupo, déjenlos, denles totalmente libertad, no los restringan. Porque a veces queríamos llegar a un comedor o a una sala donde iba a haber un concierto de piano con violines y no nos dejaban entrar. ¿Sí? Y veíamos que empezaban a entrar esas otras personas, hermanos también. Y ya que casi se llenaba,
ya no teníamos lugar suficiente. Y eso es muy triste. La gallola. Porque tú dices que los que lleguen primero, si les interesa, déjenlos entrar. ¿Por qué hacer acepción de personas? Eso no es cristiano. ¿Verdad que no? Eso no es cristiano. Entonces, pues San Pablo, con esta carta, tocó el corazón de muchos hombres que podían abolir la esclavitud. Te escribo confiado en tu docilidad y con la certeza de que harás más de lo que te pido. Y luego lo remata en el verso 22. Además, ve preparando también hospedaje para mí. Como diciendo, voy a ir, Filemón, y voy a supervisar que realmente estás haciendo lo que te estoy pidiendo. O sea, imagínate, yo creo que esa noche Onésimo durmió en la alcoba de Filemón, ¿verdad? Y le dio un banquete especial, el mejor vino, porque quería reparar. Ve preparando también hospedaje para mí, pues gracias a las oraciones de ustedes, espero visitarlos. Saludos de Epafras, mi compañero de prisión por Cristo Jesús, y de mis colaboradores. Miren, quienes estaban encarcelados, no porque ellos debían estar encarcelados, eran solidarios con su maestro San Pablo. Y ahí estaba San Marcos el evangelista, discípulo de San Pablo. San Marcos, mira, vean la lista. Ya mencionó a Epafras, que era otro apóstol, discípulo de los apóstoles. Y luego San Marcos evangelista, Aristarco, Dimas, y mira el que sigue, un segundo evangelista, 2 evangelistas, San Marcos y San Lucas con San Pablo. Marcos era el que cobraba impuestos. No, ese era Mateo. Mateo. Ese era Mateo. Sí. Entonces San Marcos y San Lucas, 2 evangelistas, eran miembros activos del equipo misionero de San Pablo. Como ven, San Pablo es todo un maestro, es un formador de formadores, es un líder de líderes que impulsa a los líderes. Ese carisma también lo tenía San Pablo. Por eso el Espíritu Santo le dio el don de saber influir positivamente sobre los demás, pero sobre todo inspirarlos. Porque lo que un líder hace es inspirar. El que inspira a los otros, ese es un líder de verdad. Porque hay muchos líderes que no inspiran, incitan al mal. Pero un líder de Dios inspira, como cuando mirábamos a Juan Pablo II, nos inspiraba. Los que veían al Padre Pío o a Teresa de Calcuta, cuando veíamos a Papa Benedicto en las audiencias, ahora Papa Francisco, la reacción, ¿sí? De hecho, ahora que vamos tenemos audiencia con Papa Francisco. Y es tan hermoso ese momento, que lo ves tan poquito, que sientes que se te va. Y luego ya en su carrito empieza a ir por los cuadrantes, y todo el mundo corremos a las vallas, ¿no? Y luego, ahora va para allá, y ves así, ahí a 3,000 personas, no 100, 3,000 personas, que hacen así en un cuadrante, y luego otras y otras, porque son los cuadrantes por donde dividen, y que pasa el carrito papal, y ves al Papa agarrado del tubo, que a veces en los baches así con su solideo blanco, y él sonriente, y luego ve niños, y le dice al chofer que se detenga, y le hace así, y pues le pasan los guardias a los niños, los besan, los bendice, o si ve enfermos se detiene. Incluso el Papa se ha llegado a bajar del papamóvil, ¿sí? En situaciones especiales, cuando ellos ven, y es hermoso ver, y tú ves en ese ratito que pasa así, la gente llora. La gente llora. ¿Y por qué te dan ganas de llorar? A todos nos dan ganas de llorar, porque estás viendo al representante de Cristo en la tierra, porque estás viendo al vicario de Cristo, porque estás viendo al sucesor de San Pedro. Y no es fácil encontrarse con una personalidad así, ¿verdad?
Si cuando ves a un cardenal sientes emoción, imagínate al Santo Padre, al Vicario de Cristo, el Pontífice. Entonces es una emoción y verlo todo de blanco y sonriente, bendiciendo, y luego ya llega ahí arriba para la audiencia y ves ahí a todos los cardenales y gente de todo el mundo y muchos matrimonios, y el Papa les va dando la bendición y muchas personalidades, y todo el mundo quiere verle, quiere recibir una bendición o un rosario papal. Ya ven que el Papa siempre da rosarios especiales, y luego ya lo escuchas y ya empieza la audiencia, y pues empieza en italiano, y luego pues en francés o en inglés o en alemán, según, otras veces en árabe también, y luego ya en español, y te empieza a dar el Papa en español y sientes, y dice que hay grupos que vienen de México, que vienen de Argentina, que vienen de Chile, que vienen de estos lugares, pónganse de pie y un aplauso, y es muy emocionante, ¿no? Y sientes que estás en tu casa, en la sede católica, y ves las multitudes, y ves la efervescencia, y luego la bendición papal. O sea, es algo que te marca para toda la vida. Y eso nos pasó pues con Juan Pablo II, que la mayoría lo conocimos aquí, y luego pues Papa Benedicto, y ahora Papa Francisco, ¿no? Y después el otro Papa que elija el Espíritu Santo. Y así pues llevamos 2000 años, y como el Espíritu Santo va suscitando estos grandes santos elegidos por Dios, que son nuestros padres espirituales, para guiar la barca de San Pedro, que es nuestra Santa Madre Iglesia, de la que nos sentimos profundamente orgullosos. Amén. Amén. Entonces, pues, dime. Mateo y Juan son discípulos. Entonces, Apóstoles. Y Marcos y Lucas no conocieron a Jesús. Marcos sí, Okay. pero era solo discípulo, no apóstol. Y San Lucas no conoció a Jesús. Él era un griego de años más tarde, discípulo de San Pablo. Pero ambos escriben un evangelio por la inspiración del Espíritu Santo. Pero Juan y Mateo eran parte del grupo apostólico, los dos, así es. Sí. Tenemos dos evangelistas que no conocieron a Jesús, no, más bien Lucas solamente, y Marcos sí conoció a Jesús, era muy joven, él era solo discípulo, no apóstol, a diferencia de San Juan, que era el discípulo amado, y San Mateo apóstol. Escribe también el evangelio que lleva su nombre. Bueno, y así pues San Pablo menciona a sus colaboradores y concluye en el verso 25 que la gracia de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Entonces, ¿cómo quedó Filemón? Profundamente conmovido. Porque ponte en el lugar de él. Tú eres un amo al recibir una carta, para empezar, de San Pablo. O sea, el remitente. O sea, ¿quién es el remitente? Una carta tiene más valor dependiendo quién la envíe. ¿Estamos de acuerdo? Por quién es San Pablo y el cargo que tenía en la iglesia. Entonces, que te mande una carta personalmente a ti, San Pablo, ya es mucho. Ver a Onésimo, el esclavo, totalmente cristianizado, convertido, y todo lo que te pide San Pablo con unas palabras impresionantes, pues para él también fue un honor. Que San Pablo desde la cárcel se tomó el tiempo para escribirle una carta y enviársela por medio de Onésimo. Y que también San Pablo se tomó el tiempo, las semanas y los meses, para evangelizar, para formar, instruir, catequizar y preparar para el bautismo a Onésimo. O sea, eso habla de quién es San Pablo. ¿Por qué San Pablo, con tantos asuntos que tenía que atender, con tantas cartas que tenía que escribir, con tantos problemas importantes de las iglesias? Este es un caso particular. Y cómo Pablo lo atiende con una solicitud y con una importancia que nos dice quién era San Pablo.
Porque San Pablo, en su puesto, bien pudo haber delegado el asunto, ¿sí o no? A ver, Epafras, encárgate de este esclavo, evangelízalo, hazle una carta a su amo, de mi parte, me lo saludas, atiéndelo. O se lo pudo haber dado a Lucas o a Marcos o a Timoteo, a cualquiera de sus discípulos. Pero ¿por qué Pablo quiso atender el asunto él personalmente? Porque entendió la voluntad de Dios. Y porque Pablo, un hombre sensible que conocía el problema cultural de la esclavitud, entendió que precisamente este esclavo que se había fugado, este caso iba a servir para hacer una carta contundente que podía abolir la esclavitud. Entonces San Pablo vio el potencial de ese acontecimiento, porque es un hombre visionario, pero también es un hombre de calidad humana, porque con tantos asuntos y en la cárcel, oye, ahí te lo encargo, no, él lo asume como su hijo, él lo prepara, él lo evangeliza, él lo bautiza, le escribe una carta y se la envía. O sea, eso es sorprendente, para que vean cómo San Pablo lo hace por muchos como por uno solo. Atiende a todos por igual, como a verdaderos hermanos en la fe y como entrañables hijos de Dios. Qué bonito, ¿no? Oye, Pepe, así cartas personalizadas de San Pablo, así como la de Filemón y la de Tito, me parece, ¿hay más que no aparezcan en la Biblia? No, está la de Timoteo, 2 cartas a Timoteo, la carta a Tito y la carta a Filemón. Nada más. Porque la carta a los Efesios es en plural, a toda la iglesia, o Colosas, o Romanos, o Corintios, Tesalonicenses, ¿sí? Son cartas generales, pero esta es una carta particular a Filemón. Hay un destinatario, pero San Pablo, como les dije hace rato, ¿qué está viendo en Filemón? A todos los amos. ¿Y qué está viendo en Onésimo? A todos los esclavos. Entonces él sabe que esta cartita va a tener repercusiones en la iglesia y en el imperio de una forma positiva, porque conforme se iban convirtiendo estas familias que tenían esclavos, aplicaban esto mismo en un proceso natural por vía del amor. O sea, ¿cómo aborda San Pablo un punto tan delicado como era la esclavitud? O sea, es magistral, tenía mucha sensibilidad, es un hombre de Dios, es un hombre lleno del Espíritu Santo. Por eso dice, es una cartita que nos revela el corazón del apóstol, su calidad humana y cristiana. Ya nos pasamos, pero estamos contentos y la lluvia terminó. Ya terminó la lluvia. Muy bien, damos gracias en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, gracias por esta cartita a Filemón que nos muestra el corazón de tu Hijo, el apóstol San Pablo, que es ejemplo de vida para todos nosotros, que nos enseña con cuánto amor y solicitud debemos atender a los hermanos, poniendo siempre por delante el corazón y lo mejor de nosotros. Gracias porque nos enseñas a resolver los conflictos difíciles y delicados, no por vía de la fuerza o la imposición, sino por vía del amor, del diálogo amoroso que toca corazones, que toca mentes, que sensibiliza y que mueve a un cambio positivo. Que el Espíritu Santo nos ayude a tener esta misma calidad humana y cristiana para resolver problemas y atender diligentemente y con atención personal a cada uno de nuestros hermanos en la fe. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, que Dios les bendiga.
invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.